Damos inicio a la capacitación de implementación de normas internacionales ZR 0027 en SIUR Software. ¿Me confirma si todos están escuchando? Vamos a iniciar. En el transcurso de la capacitación podemos hacer a finalizado tema. Me pueden escribir por el chat si tienen alguna inquietud sobre la explicación. Perfecto. Para familiarizarnos primero con la nueva normatividad y convergencia que estamos obligados actualmente en Colombia, que son las normas internacionales, vamos a hablar un poco sobre los términos, de tal forma que todos podamos entender por qué en el software hay algunas siglas en cuanto a la norma internacional y nos podamos familiarizar con estos términos. La sigla NIF, como vemos, son normas internacionales de información financiera. Es igual que la sigla en inglés IFRS. El IASB, la sigla IASB, que es el IASB, también son las siglas en inglés del ente regulador y creador de las normas internacionales de la información financiera. El término GAAP, G-A-A-P, es en inglés, ¿sí? Es importante que todos estemos en la capacitación. De pronto vemos que hoy vemos las mismas diapositivas de otras capacitaciones, pero siempre se van a explicar cosas nuevas, inquietudes, les vamos a resolver, todo lo que requieran. Entonces, siempre es importante que todas las capacitaciones estemos, porque al igual se incluyen las nuevas actualizaciones que se han generado en este año. La sigla Colgap son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Siempre vamos a escuchar estas siglas de otros países. Si escuchamos USGAP, pues ya tenemos claro que son los principios de ese país, los principios de Estados Unidos y así a nivel mundial. NIC, NIC, Norma Internacional de Contabilidad, cuando las expedía inicialmente el IAS. Pero finalmente tenemos que tener claro esta sigla porque en la normatividad actual, que son las normas, las que son completas, ¿sí? O las normas full, nos remiten todavía están algunas NIC que todavía debemos aplicar como tal. Y pues si miramos, así en las empresas estemos aplicando NIF para pymes, que es el mercado a nivel general acá en Colombia, el 95% de las empresas aplican NIF para pymes. Igual si en la norma pymes no encontramos algún caso específico de alguna transacción de nuestra empresa, la norma nos permite que podamos tomar o aplicar las NIC full. Por eso es importante que conozcamos estos términos. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Hay muchas partes en la norma cuando hacemos las mediciones, el reconocimiento inicial en nuestro balance, que vamos a tener estos términos, que tenemos que hacer un análisis entre el valor del uso, el valor razonable, el costo, que tenemos que tener claras estas normas. Perfecto. Ya pasamos, ¿me escuchan mejor? A siguientes términos, valor presente. El valor presente es una estimación actual del valor descontado
presente de las futuras entradas netas de flujos de efectivo en el curso normal de la operación. El valor razonable es el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. El BNR. La mayoría de empresas comerciales vamos a tener que usar mucho el BNR, que es el valor neto de realización, que es el precio de venta menos los costos de distribución. Es una forma de medición de los inventarios o productos que comercializamos en las empresas. Tenemos que hacer esta medición para reconocerla y hacer esta medición y para poder incluirla, incorporarla en nuestro balance. La taxonomía XBRL, que es, también es una sigla en inglés, como vemos acá en el nombre en paréntesis. Es un estándar que se utiliza para comunicar información entre las empresas y otros usuarios de la información financiera. Esta taxonomía es un tipo de lenguaje por el cual se hacen los reportes actualmente las empresas que están obligadas en super sociedades que están vigiladas y deben presentar o están dentro del grupo 1 los reportes ante las superintendencias en taxonomía XBRL. Ya más adelante nos requerirán a las empresas de grupo 2 y 3 para enviar los reportes. Ya no va a ser el mismo, el STORE, que es el que se usa actualmente para emitir con el decreto 2649, 23 y 2650, actualmente reguladas bajo la contabilidad, los principios generalmente de contabilidad en Colombia, sino que debemos enviarlo en taxonomía XBRL, que es un nuevo lenguaje de programación. Vamos a mirar la parte del marco legal, ¿sí? A veces esta parte para los usuarios es de mucha norma, pero es que finalmente tenemos que tener claro cuáles son las leyes o los decretos que nos regulan o nos obligan como tal acá en Colombia a aplicar normas internacionales. Todos los contadores que están hoy en la capacitación y sabemos que tenemos que estar creando todas nuestras políticas contables para nuestra empresa, pues es importante que también incluyamos en estas políticas el marco legal que nos reguló para darle cumplimiento acá en Colombia a la implementación, a la conversión a normas internacionales. Entonces, ¿cuáles son las leyes que aplican acá en Colombia? Está la ley 1314 del año 2009, que es expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y todos los decretos reglamentarios que vemos acá en la diapositiva, podemos tomar nota. Es importante que los leamos, que tengamos claro cuáles son los decretos que nos aplican acá en Colombia, ¿sí? Tenemos el decreto 2706, 2784, la ley 1607, en el artículo 165 que salió en la reforma tributaria del 2012, en esta ley y en este artículo, pues nos explican que ya se le da 4 años a la DIAN para que ellos empiecen a tomar la norma. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que de todos modos tenemos que seguir llevando, como hemos salido también un nuevo decreto en el 2014, que nos dice que debemos manejar las dos contabilidades y que el año 4 empieza a contar a partir de este año, que es el primer año, el año 2016, digamos, me voy a enfocar mucho en la capacitación para que todos estemos claros, al grupo 2. Si hay alguna empresa o algún usuario que está al grupo 1, con mucho gusto también le puedo dar les puedo responder a sus inquietudes, pero pues me voy a enfocar más es como en el mercado general de nuestros clientes en Sure Software. Perfecto. Entonces, esta parte de la ley es importante que los tengamos claro y sepamos cuáles debemos aplicar en cada una de nuestras empresas. Entonces, es importante que tomemos nota. Entonces, como les estaba comentando, en ese decreto sí nos dice que tenemos 4 años, tenemos que empezar
este año que ya nos obliga a la norma a aplicar. A veces tenemos el desconocimiento de que si tenemos sanciones, ¿qué debemos hacer? Claro que tenemos sanciones porque actualmente la ley, todos estos decretos que están acá, nos están diciendo, mire cuáles son sus topes en cuanto a ingresos, en cuanto a activos, asigne un grupo, miren qué grupo está y empiece a aplicar norma internacional. Para presentación a usuarios externos, ¿cuáles son nuestros usuarios externos? Acreedores, proveedores y los bancos. Y pues las entidades que nos regulen. Ya en la siguiente diapositiva vemos un cuadro donde miramos que para grupo 1 es el decreto 2784, 3023 y 2267 del año 2014. ¿Sí? Acá nos dan unos topes para que sepamos a cuál empresa, en cuál grupo estamos, así todos nos podemos ubicar y si quieren por medio del chat, si hay alguno que sea el grupo 1 me pueden por favor escribir. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Como este decreto salió en el 2014, debíamos en ese momento ubicarnos y miramos los topes en el año 2013, de tal forma que si la empresa tiene más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes, que en el salario mínimo de este año son aproximadamente 17.685 millones de pesos, o en activos, más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes, o más de 200 empleados, se califican en el grupo 1. ¿Sí? Cualquiera de estos requisitos, o sea, cualquiera de los tres que se cumplan ya se deben clasificar en grupo 1. Si no tenemos el tope de ingresos o de activos, pero sí de empleados, debemos ya estar en el grupo 1. Perfecto. Y además de eso, bueno, hoy tenemos acá una de grupo 1, además de eso también hay otros requisitos también en estos decretos que son bolsas de valores, otros requisitos adicionales para pertenecer a este grupo 1. ¿Cuál es el año de transición? El año de transición es el año 2014 para estas empresas. El balance de apertura, que es el ESFA, sus siglas Estado, el estado de apertura, estado financiero de apertura es el ESFA, estado de la situación financiera de apertura, que es donde hacemos una medición inicial. Ese balance de apertura, las empresas que estén dentro del grupo 1 deben tenerlo a partir del año 2014. Y el primer balance bajo NIF es el año 2015, o sea, las empresas de grupo 1 ya están presentando su información. ¿Qué trae la información como tal? Unas mediciones y unas revelaciones, nuestros estados financieros. Las del grupo 3 y grupo 2. Bueno, como miramos, las de grupo 3 son empresas que se deben regir por el decreto 2706 y el 3019. Ahí están los requisitos y los requisitos también aproximadamente que son menos en ingresos de 6.000 salarios mínimos legales vigentes, que son 3.537 millones. Y en activos menos de 500 salarios mínimos legales vigentes, 295 millones. Entonces, como vemos, cualquier empresa pequeña aplicaría dentro del grupo 3. ¿Qué se le recomienda a las empresas? Que si son las empresas generalmente existen o nacen para crecer, para proyectarse y crecer. Entonces, como vemos con esta suma de activos, 295 millones, pues en dado caso la norma le permite que pueda implementar a grupo 2, ¿sí? Lo puede hacer. ¿Cuál es el único requisito? Que si lo implementa tiene que cumplir completamente con todo lo que dice en la norma. Se debe cumplir con todos los criterios de esta norma como tal. De grupo 3 también otro requisito es que sean menos de 10 empleados, pero igual que los de grupo 1, simplemente con que cumpla alguno de estos requisitos ya debe aplicar grupo 3, ¿sí? Que tengan menos de 10 empleados. Si alguno de estos requisitos no lo cumple, ya aplicaría para el grupo 2 como vemos en el decreto 3022, ¿sí?
en el decreto 3022, son los mismos topes, pero en este caso para grupo 3 es menos, para grupo 2 son que pasen estos topes, más de 10 empleados, más de 3.537 millones en activos y más de 500 salarios mínimos legales vigentes. El año de transición para el grupo 3 es el mismo año del grupo 1, que es el año 2014, o sea que ya deben estar, su balance de apertura lo deben tener al 2014 y el primer balance bajo normas internacionales o su adopción por primera vez es el año 2015. O sea que los estados financieros por el periodo terminado el año anterior, que es 31 de diciembre del 2015, ya deben presentarse los que estén bajo el grupo 3 con todos los requisitos que pide la norma. Las empresas que están dentro del grupo 2, el balance de apertura como tal, con los saldos del año 2014, generan su ESFA el 1 de enero del 2015. Ahí es donde miran todos los impactos que al aplicar la norma afecta a su patrimonio en su balance. Y el primer balance bajo NIF o la adopción por primera vez, como vemos, es este año. Entonces, todas las empresas del grupo 2, este año 2016 a 31 de diciembre, o también parcialmente, si ya nos piden un balance a 31 de enero del 2016, debe reflejarse con unas políticas contables y cumpliendo con la norma internacional. Bueno, ya todos tenemos clara la parte teórica. Vamos ya a iniciar con la herramienta Ziur Software, que ayuda nos da para esta conversión a norma internacional. Entonces vamos a entrar a Ziur, me confirman todos, están viendo ya la pantalla, estamos en Ziur Software, estamos en el menú superior del software. Vamos a comenzar con la parte del software. Bueno, nos quedó claro la parte de términos, porque pues más adelante en el software, si ya vemos estos términos, pues todos vamos a tener claro a qué nos referimos. Entonces, aquí en la parte de crear, hay una parte que está agrupada para que lo tengamos claro en IFRS. Aquí vemos la parte de intervalos y riesgos. Esta parte es una herramienta que nos ofrece Ziur Software para los deterioros, para el manejo de deterioros de cartera, de algunos instrumentos financieros. Acá nos va a ayudar a hacer esta parte de deterioros y donde hacemos las configuraciones. Realmente en Ziur es muy sencillo hacer estas configuraciones y también que sea muy parametrizable, basado en lo general de mi cartera o también agrupando los riesgos a nivel de cada tercero o de un grupo de clientes como tal. Bueno, ya les voy a explicar esa parte, pero quiero que conozcamos cómo sería inicialmente nuestro proceso para hacer la conversión inicialmente. Inicialmente debemos, para hacer el ESFA como tal en el software, vamos a entrar por la parte de documentos. En el software podemos manejar cualquier documento, pero les vamos a recomendar que lo hagamos en el balance inicial, para que sea como nuestro balance inicial de ESFA. ¿Sí? Igualmente, la parte de crear, ¿sí? Vamos a mirar nuestro PUC que tenemos actualmente. En Ziur Software manejamos todos los PUC. Podemos ingresar por crear cuentas o por búsqueda cuentas también. ¿Sí? Y generamos todo el PUC actual. Depende de la empresa que estén manejando. En este caso estamos en un PUC comercial. Estamos acá en el PUC comercial de Ziur Software, como ya todos conocemos, en la parte izquierda, en el selector de campos, si damos un clic, podemos incluir los demás campos. El software trae unos campos predeterminados, por lo cual debemos ubicarnos en esta esquina, lo seleccionamos, nos sale el recuadro y debemos activar los campos adicionales para norma internacional. El campo es not GAAP, es not IFRS, ¿sí? Ya vemos que está aquí la parte que acá
nos va incluyendo la columna, tenemos el código de la cuenta IFRS y vamos a incluir el nombre también. El nombre de la cuenta IFRS. Simplemente con darle con un clic activamos el campo en la parte derecha, ¿sí? Y como vemos acá, tenemos nuestro campo, nuestro código IFRS. Acá está todo el PUC. Les estoy activando los campos para explicarle. Como vemos acá, vemos el listado de cuentas, pero inicialmente cuando vayamos a crear nuestras cuentas adicionales bajo NIF, podemos directamente acá en las que ya están creadas, crearle un nombre bajo NIF paralelo, o el sistema por defecto me va a traer la cuenta que tiene local. Pero a todos los usuarios, el primer paso que debemos hacer para esta implementación antes de hacer el ESFA con nuestros asesores de NIF es que nos den nuestros códigos y nombre de cuentas IFRS. Bueno, todos sabemos que por norma dicen no, el PUC no es necesario. Efectivamente, no, en la norma en ningún lado nos dice que debemos manejar un PUC general a nivel mundial. No, eso no está. Pero pues por efectos de la costumbre y de agrupar, pues es importante que tengamos un PUC. Generalmente se recomienda a los clientes que sigamos manejando sobre el local y hacer los cambios adicionales que necesitemos para la norma, y más teniendo en cuenta el decreto que les comentaba, que está del 2014, que debemos, para DIAN, a partir de este año sería 2016, 17, 18 hasta el 2019, debemos seguir manejando el PUC 2649, 2650, lo debemos seguir manejando, y si la DIAN nos visita o nos pide algún informe, lo debemos tener. Por eso nuestra herramienta SIUR nos permite que cumplamos con esta parte, en dado caso de tener una visita, que tengamos en paralelo nuestra contabilidad GAP y nuestra contabilidad IFRS. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Ya mucha teoría, vamos a entrar aquí a la parte de las cuentas. Entonces, el primer paso, pues tomemos nota todos para que nos digamos, bueno, ¿cómo empezamos? Hay que empezar. ¿Cómo debemos empezar? Llenando toda nuestra columna del código IFRS y nombre de cuenta IFRS, ¿sí? Actualmente tenemos estos campos que nos dice, como vemos acá, si colocamos nuestro cursor, nos indica que la cuenta es no GAP o local. Inicialmente yo les recomiendo que manejemos todo, porque como estamos como en la apertura, implementando toda esta parte inicial, ¿sí? Finalmente, cuando creamos una cuenta bajo IFRS, digamos que tenemos que crear la cuenta donde vamos a hacer las reclasificaciones en el patrimonio. Entonces, a esas cuentas les vamos a incluir que es no GAP, ¿sí? No es local, solo se va a hacer para norma internacional. Y en este otro campo, ¿sí? Colocamos acá el cursor en la parte superior, nos indica que la cuenta no es IFRS, en el dado caso de los diferidos, cuentas que no vayan a aplicar más en norma internacional, en norma local, perdón, en GAP, entonces le debemos activar este campo. Lo podemos hacer acá en el global o seleccionamos un grupo de cuentas y las vamos organizando. Las seleccionamos con un clic izquierdo sostenido, ¿sí? Y le damos ver y cuenta a cuenta vamos haciendo estos cambios, ¿sí? Digamos el disponible. El disponible en norma internacional, su nombre es efectivo equivalentes al efectivo. Ya no es disponible para que nos vayamos familiarizando en las agrupaciones generales. Entonces acá vamos colocando su nuevo código IFRS y su descripción, ¿sí? Y acá, en este caso, esta cuenta aplica tanto local como IFRS, por lo cual no le activamos ninguno de las dos señales. Entonces, como les decía,
Para las personas que están ingresando a la capacitación, inicialmente ya hablamos un poco del marco legal y de los términos bajo normas y ya entramos a conocer nuestro PUC, nuestro plan único de cuentas, los cambios que debemos tener en cuenta para la convergencia o la aplicación de normas internacionales. Perfecto, para que podamos ubicarnos. Entonces, estamos acá en una cuenta. Estamos mirando el código IFRS y la descripción IFRS va en esta parte, ¿sí? Entonces podemos ir haciendo estos cambios en nuestro PUC en cada cuenta individual o directamente acá en nuestro buscador cuenta por cuenta. Acá nos permite el software poder seleccionar en dado caso alguno de estos campos o seleccionar el nombre, ¿sí? Entonces acá podemos, digamos, las subcuentas como tal, podemos seguirla llamando igual, o si queremos efectivo, la podemos manejar. Entonces acá, con los mismos códigos, lo podemos hacer directamente acá sobre las búsquedas. O simplemente seleccionándolas, le damos ver y acá vamos mirando las 10 cuentas que tengo en los formularios y me voy desplazando y les voy haciendo los cambios que requiero a estas cuentas. Entonces estamos tomando nota. El primer paso que debemos hacer es modificar todo nuestro PUC, ¿sí? En SIUR podemos hacer control C, control V, entonces las cuentas que vamos a llamar igual, simplemente es control C, control V, ¿sí? Para que nos rindan esta labor, control C, control V, y lo podemos ir generando. Si necesitamos crear una cuenta nueva bajo NIF, simplemente acá por la parte de crear cuentas, entonces acá podemos crear nuestra cuenta, si hagamos una cuenta de patrimonio, donde vayamos a hacer nuestras clasificaciones, ¿sí? Entonces digamos que esta cuenta vamos a hacer las conversiones bajo NIF, ¿sí? Entonces ajuste NIF, inventarios, si queremos hacerla individual o si queremos hacer una sola, lo podemos hacer. Entonces simplemente también acá nos funciona control C, control V y llenamos los dos campos, que es su nombre de cuenta y su código GAP y su cuenta IFRS. En este caso, esta cuenta que acabamos de crear, como vemos el sistema, las clasificación, el tipo y el grupo, él no la asocia a la cuenta mayor que creamos, ¿sí? Y el campo acá adicional que tenemos que incluirles que esta es una cuenta que no aplica local, entonces acá la seleccionamos y guardamos, ¿sí? Ah, bueno, es importante que debe existir una cuenta padre, ¿sí? Vamos a mirar acá, dentro del patrimonio, donde vamos a crear nuestras reclasificaciones. Claro, la 34, no, esa 34 no existe, entonces tenemos que incluir una cuenta para estos ajustes y reclasificaciones. Entonces vamos a hacerla dentro de la cuenta 34, entonces podría ser acá, dentro de la 34, entonces ya acabamos creando nuestra cuenta mayor, ya está la 3405, entonces sería 3405, entonces acá nuestra cuenta 340595. Ya, entonces nos guardó la cuenta. Por auditoría ya tenemos la fecha de creación de nuestra cuenta contable. Entonces acá ya nos queda actualizada, ¿sí? Abajo, ajustes bajo NIF y tenemos acá nuestro nombre. Entonces el primer paso es que ya tengamos todo nuestro código bajo NIF y nuestro nombre de cuenta IFRS. ¿Es claro hasta el momento el paso inicial que debemos hacer en Sure Software? Me pueden escribir por medio del chat.
Ok, por intermedio del chat, entonces hasta el momento es claro. Perfecto. Entonces, yo me imagino que todos los que estamos en la capacitación ya tenemos este PUC completamente diligenciado, que es nuestro paso inicial. Si no lo hemos hecho, estamos ya un poco atrasados, porque si somos del grupo 2, pues debemos tener del ESFA el 1 de enero del 2015, o sea, ya hace un año, ¿sí? Porque este es el periodo de transición y ya este año estamos en adopción por primera vez. Entonces, es importante que ya tengamos todo nuestro PUC bajo normas internacionales. Perfecto, entonces como ya quedó clara esta explicación, vamos a pasar acá en Sure Software, donde vamos a crear nuestro ESFA. Nuestro ESFA lo vamos a crear en documento, lo podemos hacer en una nota contable, pero pues nosotros le recomendamos que en un balance inicial, ¿sí? Entonces acá el balance inicial, digamos que vamos a hacer nuestro ESFA el 1 de enero del 2015 o 2014 para las del grupo 1. Esta es una ventaja de las que tenemos en SURE, que nosotros podemos hacer actualmente este registro, nos permite. Hay software que no lo permite, este sí no lo permite hacer, ¿sí? Entonces vamos a crear acá nuestro balance inicial 1 de enero, quien elabora, y colocamos ajustes podemos hacer una sola nota de reclasificaciones o de ajustes, digamos, ajustes por convergencia, ¿sí? Lo podemos hacer un balance de solo ajustes y otro balance de reclasificaciones, o podemos en el mismo documento hacer los dos documentos, ¿sí? Como vemos en todos, así como está acá en el balance inicial, también tenemos movimientos contables GAF, movimientos de inventario y movimientos contables IFRS. Entonces lo hacemos acá directamente, nuestros ajustes iniciales. Efectivamente, si necesitamos hacer otro documento que también sea solo bajo norma IFRS, digamos en el caso que vamos a hacer más adelante, vamos a hacer una nota de deterioro, entonces la nota de deterioro me va a aplicar solo para movimientos contables IFRS, pero para movimientos contables GAP no. Bueno, entonces ya estamos acá. Es importante que después de la capacitación, el día de mañana, si estamos atrasados, ya comencemos a hacer todos estos pasos para que avancemos. Estos documentos los podemos crear, vamos haciendo los ajustes y reclasificaciones y los vamos, a medida que nuestro asesor nos va generando las partidas que debemos incluir en nuestro balance, lo hacemos, ¿sí? Lo consultamos y vamos incluyendo los registros adicionales, ¿sí? Entonces vamos a generar un balance, informes, balance general. Como sabemos, el ESFA es el estado de la situación financiera de apertura, porque actualmente el balance general bajo norma internacional se llama estado de la situación financiera, ¿sí? Entonces vamos a generarlo a 31 de diciembre del 2014. Basado en estos saldos es que hacemos nuestro ESFA. Seleccionamos la fecha, la empresa, el tipo de informe que queremos ver en este caso es local o GAP. Ya tenemos claro estos términos. También el sistema nos permite ver el informe NIF, IFRS o local más NIF, incluye los dos balances. Entonces, en este caso vamos a partir del local a 31 de diciembre, damos buscar para generar nuestro ESFA, ¿sí? Entonces vamos a hacer unas reclasificaciones. Entonces acá vamos a reclasificar un cheque que habíamos descargado, pero bajo norma me dice que debo dejar la obligación por pagar porque me quedo en canjes, y entonces acá nuestro balance inicial hacemos nuestro ajuste, ¿sí?
Acá digamos el Banco Colpatria, 11100501. Pero eso lo vamos a hacer acá en los movimientos contables IFRS. No en los movimientos GAAP, sino en los IFRS. Porque son nuestros ajustes y reclasificaciones de convergencia. ¿Sí? Entonces acá el Banco Colpatria lo vamos a debitar por 1.000.000 de pesos, que es un cheque que no fue cobrado. Entonces acá hacemos o la clasificación que se vaya a realizar. Entonces acá debemos incluir este cheque, ¿sí? Acá en la nota, entonces acá vamos a incluir en la nota, esta parte es bien importante que incluyamos para que nos quede sistematizado todos los ajustes que hacemos. Acá incluimos, entonces digamos, el ajuste 1, acá ajuste por cheque no entregado, ¿sí? Entonces hacemos nuestra observación, es importante que siempre anotemos todos los registros. Entonces dejamos el proveedor por pagar el 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y le dejamos la observación de la reclasificación. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? ¿Todos escuchan? Bueno, si hay algún usuario que no escucha, verifique sus parlantes, porque la mayoría, pues, todos están escuchando. Entonces, por favor, me confirman para continuar. Estamos haciendo el balance de los ajustes por convergencia. En estos momentos estamos en un balance inicial. Ok, perfecto, si me confirman. Entonces, estamos acá en un balance inicial de apertura, el ESFA. Con el 1 de enero del 2015 se les recomienda hacerlo acá en el balance inicial de SIUR. Y estamos haciendo unas reclasificaciones y ajustes por convergencia de normas acá en el documento. Como vemos, es importante acá en la parte, en el selector de campos, lo activamos y debemos incluir el campo también, este diseño es igual que en las cuentas contables, donde nos dice que es no GAAP y es no IFRS. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos ajustes que hagamos en nuestro EFA? Debemos colocarle que no es local, ¿sí? Es no GAAP. Entonces acá lo seleccionamos de tal forma que si nos miramos acá ya en movimientos contables, estos ajustes solo me están afectando en mi contabilidad IFRS, más no en mi contabilidad GAAP, ¿sí? Entonces acá vamos incluyendo cada ajuste que requiramos hacer, ¿sí? Cualquier ajuste, si necesitamos hacer un ajuste, una reclasificación, digamos, vamos a reclasificar un inventario, ¿sí? Entonces acá seleccionamos la cuenta de inventarios, vamos a reclasificar una máquina de 50 millones, ¿sí? Entonces acá la incluimos, 50 millones, ¿sí? En la nota podemos incluir también según sección 35, ¿sí? Digamos la sección 35 de la NIF para pymes, ¿cierto? Para que nos quede bajo que de la NIF para pymes se realiza esta reclasificación, ¿sí? Entonces acá lo incluimos, ¿sí? Incluimos nuestra nota y digamos vamos a clasificarlo a un activo. Entonces acá lo reclasificamos, 50 millones, y verificamos que efectivamente si requerimos hacer un ajuste tanto NIF como GAF, pues lo podemos hacer. Hacemos, digamos, en este caso, hacemos este registro. Si no le seleccionamos aquí que este registro no aplique GAP, entonces
el sistema sí me va a dejar esta clasificación aquí, como vemos, GAP también, ¿sí? Entonces digamos que es importante que tengamos claro estos registros, ¿sí? Pero si efectivamente es solo nuestro EFA vamos a manejar acá, entonces lo seleccionamos. Seleccionamos que no aplica GAP y ya guardamos. En este caso aquí vamos a hacer todas nuestras reclasificaciones iniciales, deterioros, todo lo que necesitamos y hacemos nuestras observaciones. Nuestras observaciones de las reclasificaciones iniciales. Entonces ya tenemos claro cómo vamos a hacer nuestros registros iniciales. Como vemos acá en GAP, pues no debemos tener nada, solamente IFRS. Entonces, ¿tenemos alguna inquietud o pregunta sobre esta parte? Ya empezamos un poco con los términos, con el marco legal aquí en Colombia. Ya vimos las cuentas contables. Vimos las cuentas contables, cómo debemos crear los códigos de las equivalencias y el ESFA que debemos hacerlo en nuestro balance inicial. Bueno, entonces me confirman si tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte. La pueden hacer las preguntas por medio del chat. Continuamos, entonces ya hicimos un resumen de nuestra capacitación acá en SIUR Software de normas internacionales en SIUR Software. Entonces, ¿qué es importante que tengamos claro siempre? Es esta selección en los documentos contables. Que no aplique GAP si es un ajuste que simplemente va a aplicar en norma internacional. Ok, bueno. Uno de nuestros usuarios me dice que en el momento ha entendido todo lo operativo. Exactamente. Dice que hay que empezar con las políticas y mirar todo lo que hay que reclasificar. Claro que sí. Digamos que el software nos da la herramienta para hacer estos ajustes y que podamos manejar nuestras dos contabilizaciones paralelas, ¿sí? Pero pues cada empresa debe ya tener su manual de políticas donde le dice cómo debe hacer cada registro de cada transacción. Como sabemos, este cambio es a nivel mundial, que todos debemos hablar el mismo idioma, entonces es importante que también el manual cumpla con los requisitos de la NIF para pymes. No es simplemente hago un manual de lo que yo hago, no, porque es hacer un manual de lo que yo hago, pero cumpliendo con unas mediciones, con unas clasificaciones, digámoslo, de la norma. Entonces sí es importante, para poder hacer este ESFA, pues ya tenemos que tener nuestras políticas y un ESFA de tal forma que con el ESFA podamos nosotros ver dónde debemos clasificar qué partidas, qué nos permite la norma, qué no nos permite. Entonces sí es bien importante que tengamos todas nuestras políticas, porque yo les voy a explicar en los siguientes temas que tenemos el deterioro, la parte de deterioro de instrumentos financieros, que es el deterioro de cartera, que es la sección 11 de la norma. Entonces, pues, hacemos algo general en el software, pero ya basado en cada política, cada usuario debe hacer estas reclasificaciones, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos claro que para hacer estas reclasificaciones, cumpliendo con las secciones de la norma, debemos hacer nuestros ajustes y nuestras reclasificaciones. Entonces sí es importante que todos tengamos claro qué vamos a hacer, cómo vamos a empezar. Y para eso pues necesitamos tener unas políticas contables que deben ser aprobadas por la gerencia de la empresa, quien es el responsable de la emisión y de que se cumpla y de velar por que se cumpla. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí ya nuestro balance. Guardamos. Acá podemos seguir haciendo todos los registros que necesitemos. Aquí, en movimientos contables, ¿qué se coloca? En movimientos contables, ¿qué se coloca? Como vemos, tenemos movimientos contables GAP y movimientos contables IFRS. Entonces, lo que vamos a colocar aquí en movimientos contables IFRS es nuestros ajustes y reclasificaciones iniciales.
los cambios que vamos a tener bajo nuestro balance general. Acá inicialmente miramos este balance general. Tenemos que ir a cada partida de nuestro balance y de acuerdo a nuestra política hacer las mediciones. Digamos, en la parte del disponible, algunos se tienen que medir por la sección 11 de instrumentos financieros, los deudores también, pero nosotros acá en Colombia, digamos, en los deudores tenemos la parte de impuestos, ¿no? Pero en la norma pues se debe mirar la sección, ¿no?, que cobija los impuestos corrientes y se deben agrupar por separado. Entonces es importante que hagamos todo esto, tener en cuenta todo esto para nuestro PUC y para nuestras políticas y para nuestro balance inicial. Entonces, ¿qué se coloca en movimientos contables? En GAP no vamos a incluir nada, simplemente en movimientos contables y IFRS vamos a hacer todas las reclasificaciones y ajustes que requiramos bajo norma internacional y vamos a seleccionar el campo que es no GAP, porque son registros que se ajustan bajo NIF, más no bajo norma local, ¿sí? Entonces, esta parte es nuestro balance inicial que debemos requerir. Después de que hagamos estos ajustes, cuando vayamos a generar nuestro balance inicial bajo GAP, ¿sí?, entonces ya sería a 1 de enero del 2015, tenemos que seleccionar aquí que nuestro balance NIF. Entonces ya el sistema, como vemos, acá nos incluyó el $1.000.000 y pues el software acá nos permite tener en los informes las dos columnas, ¿sí?, el saldo GAF y el saldo IFRS, y nos saca una diferencia para que podamos tener claro, tener un comparativo. Como vemos acá también el registro de los 50 millones, también así podemos tener clara nuestra conciliación entre las dos contabilidades. Como nos pide la norma, inicialmente tenemos que tener nuestras conciliaciones como tal, en las revelaciones que se deben presentar en este año del 2016, pues vamos a incluir las partidas más representativas y pues en la norma nos indica en cada sección que debemos revelar en nuestro estado de la situación financiera y en cada uno de los componentes que conforman nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces, balance. Entonces ya tenemos acá nuestro ESFA, si ya cuando las empresas incluyamos en nuestro balance inicial todos los ajustes y reclasificaciones bajo NIF, entonces ya podemos generar del sistema nuestro ESFA. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Ok, tenemos una pregunta a partir del 1 de enero del 2015. Exacto, pues como esa parte del EFA lo tenemos que incluir el 1 de enero del año 2015. Bueno, dice que en el 2014 no se usaba. Ah, ok, en ese caso sí, en nuestro balance inicial, pues debemos incluir nuestros saldos contables, tanto locales como NIF, pero lo podemos hacer también acá por el balance inicial. Hacemos la importación de la información por la parte de las configuraciones en importar movimientos contables. Podemos subir todos nuestros saldos en un balance inicial, ¿sí? Ya esta es una capacitación en la parte de importar movimientos. Los importamos de tal forma que ya el sistema me deje un balance inicial con los saldos que importe GAP y hago mis clasificaciones normalmente acá del ESFA bajo NIF. Puedo hacerlas igual de la misma forma acá las clasificaciones adicionales. Y acá incluyo mis movimientos GAP, aunque pues en ese caso si es nuevo le recomendaría mejor incluir, digamos, un balance inicial
número 1, donde incluyan todos sus saldos de su balance local. Y agreguemos otro documento, balance inicial 2, y en este ya incluyamos nuestros ajustes y reclasificaciones bajo NIF, bajo norma internacional. ¿Quedó clara la respuesta? Perfecto. Entonces vamos a cerrar aquí. Bueno, ya tenemos nuestros balances. También es importante cuando hagamos este proceso inicial, en SIUR hay unas configuraciones, pues ya vienen predeterminadas, pero en dado caso, si en la empresa aplica para grupo 1 o grupo 3, pues tiene que ingresar acá a configuración para cambiar la fecha. Acá si vemos hay un grupo que se llama en configuración, se llama grupo IFRS, desplegamos aquí con el más, y debemos incluir que nuestra fecha de inicio y para IFRS es el 1 de enero del 2015, que el sistema lo trae. Estas cuentas son para el deterioro de cartera o de algunos instrumentos financieros que manejemos por cobrar, las cuentas por cobrar, que necesitemos deteriorar, o cuentas por pagar también, podemos hacer nuestro deterioro por esta ayuda. Acá dejamos unas cuentas predeterminadas, ¿sí? Pero igual, digamos, si va a ser de clientes, que es lo que más vamos a deteriorar en la empresa, entonces dejamos predeterminadas estas cuentas y deudores, ¿sí? El gasto contra el deterioro, ¿sí? Digamos, esta acá se llama clientes, pero en NIF pues se va a llamar deterioro. En dado caso entraríamos a esta cuenta bajo NIF y le cambiamos en el nombre IFRS, le colocamos deterioro de clientes, ¿sí? Para familiarizarnos ya con las cuentas bajo NIF. Entonces, hacemos un resumen de qué necesitamos hacer para nuestra implementación. Entonces, primero, modificar nuestras cuentas contables por buscar cuentas, incluyendo su código y su nombre IFRS, ¿sí? Acá, perfecto. Código y nombre IFRS. Después hacemos, bueno, también incluimos en la configuración, en el grupo IFRS la fecha de inicio de apertura, cuando vamos a iniciar a trabajar bajo NIF, el 1 de enero del 2015, o dependiendo si son de grupo 3 y grupo 1, pues el 1 de enero del 2014. Y estas cuentas predeterminadas son para el deterioro, las podemos dejar acá configuradas por defecto, ¿sí? Entonces ya, y después hacemos en nuestro balance inicial, nuestras reclasificaciones bajo norma internacional, acá las vamos incluyendo, y debemos incluir en el campos, en el selector de campos, incluimos nuestro campo es no GAP, y seleccionamos que estas reclasificaciones solo van a aplicar NIF, por lo cual seleccionamos que es no GAP, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos nuestro balance de apertura. Vamos a entrar a otras herramientas que nos tiene el software para la implementación de normas internacionales, ¿sí? Vamos a pasar para la parte de deterioro de cartera o de algunos instrumentos financieros que manejamos en la sección 11 de NIF para pymes, el deterioro de cartera o de otras cuentas por cobrar. ¿Cómo nos permite el software hacer esta herramienta? Inicialmente acá en crear tenemos la agrupación de IFRS, tenemos intervalos y riesgos, ¿sí? Entonces acá intervalos, si damos acá intervalos, le damos búsqueda, él nos abre los que ya tenemos creados, por defecto en el software no van a tener creado nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a crear acá nuestro intervalo? Entonces, podemos acá decir un riesgo, nosotros tenemos un riesgo, bueno, acá ya tengo creado algunos, pero si yo quiero crear un intervalo de, digamos acá, de 500 días, ¿sí? A 1000 días, ¿sí? Acá una tasa, como sabemos en norma, siempre tenemos que tener una tasa de interés efectiva, que en este caso la norma dice que sea la tasa que sea en el mercado. En este caso miramos en la superintendencia la tasa de interés efectiva diaria para hacer estas configuraciones. Entonces digamos que es el 2%. Entonces acá seleccionamos el 2%. Si lo dejamos general, el software nos va a hacer este intervalo de riesgos, le damos guardar para toda nuestra cartera, pero si queremos agruparla,
Perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, si queremos agruparla, podemos agrupar nuestros riesgos. En este caso yo creé el riesgo A. Bueno, sí, se nos conectó un usuario, estoy tratando de... Geraldine Bermúdez, si por favor nos silenciamos el micrófono, ¿me permiten un momento? Ok, continuamos. Continuamos, teníamos un pequeño problema técnico, pero ya continuamos. Estamos aquí en la parte de intervalos de riesgos y esta parte de riesgo la creamos también aquí por crear IFRS riesgo. Entonces ya acá, digamos, yo creé riesgo A, riesgo B, lo pueden crear con el nombre que deseen, ¿sí? Entonces acá podemos crear riesgo B, ¿sí? Y ya digamos que se clasifican, para clasificar los clientes también. Perfecto, bueno, acá en riesgo B guardamos y después de que guardamos, ok, ¿por qué va en el código número 2? Porque yo ya en el sistema creé el riesgo 1, acá, si le damos buscar, perfecto, entonces si entramos aquí, en donde le mostré donde creamos esta parte de los riesgos, le damos búsqueda, yo ya tengo creado unos riesgos acá, riesgo A y riesgo B, por eso es el número 2, ¿sí? Eso depende de la política del usuario, ¿sí? Si el usuario tiene toda su cartera, la va a deteriorar en su política igual, lo puede hacer, ¿sí? Y el sistema no lo permite, pero si lo quiere hacer, lo va a hacer, va a agrupar sus terceros, en dado caso podemos crear nuestros tipos de riesgos, darle un intervalo de riesgos, si digamos, si yo dejo predeterminado en el sistema que es de 180 a 360 y no le voy a crear ninguna clasificación, por defecto el sistema me va a deteriorar mi cartera, a toda la cartera, a este riesgo. Pero si yo ya tengo a los terceros, voy a explicarles acá, le damos búsqueda a terceros, buscamos acá todos nuestros terceros, vamos a mirar acá el riesgo, ¿sí? Hay una columna que se llama riesgo, entonces yo puedo colocar acá todos mis clientes, bueno, vamos a seleccionar todos mis clientes. Clientes, buscar, entonces yo voy a mis clientes, los voy a clasificar, digamos, este está en el riesgo A, este está en el riesgo B, ¿sí? Y esos riesgos los hago basados en unos intervalos que incluyo acá, en intervalos de riesgo, digamos de 120 a 179 días, va a ser todos los que sean riesgo A, el interés al 2%, en una tasa efectiva del 2%. Y de 180 a 360 no le incluí ningún riesgo. De 360 a 10.000, entonces digamos que son los terceros que estén bajo el riesgo
B, bueno, acá no me he actualizado. Lo seleccionamos y ya por defecto cuando yo genero, ¿cómo voy a hacer mi deterioro? De cuentas por cobrar o en este caso cartera. Entonces acá genero por informes, primero debo hacer estas configuraciones que ya les expliqué, ¿sí? Y después por informes de cartera de edades por cobrar, seleccionamos nuestro informe, ya acá por defecto lo tenemos, ¿sí? Vamos a hacerlo, digamos, a corte, vamos a hacer el deterioro según mi política 31 de diciembre del 2015, ¿sí? Entonces selecciono aquí mi corte de la cartera, ¿sí? Miramos acá los días de vencimiento, los días que allá tiene vencida mi cartera. De acuerdo a mi política, yo ya seleccioné a unos terceros bajo unos riesgos y generé un intervalo de riesgos, ¿sí? Entonces, basado en eso, el sistema me va a ayudar a hacer ese deterioro automático. ¿Cómo lo genero? Entonces, por informes, cartera por edades por cobrar. Entonces, acá deterioro mi cartera, pero si tengo algún otro instrumento, alguna otra cuenta por cobrar, ¿sí? Pues yo puedo seleccionar acá el rango de esa cuenta y le hago el mismo deterioro, seleccionando las cuentas ya vamos a ver, simplemente seleccionar acá la cuenta por cobrar, si hay algún otro instrumento financiero que necesitemos deteriorar, basado en mi política, ¿sí? Entonces acá generamos todo nuestro informe de cartera. Yo este deterioro, si lo quiero hacer, lo puedo hacer por un cliente específico, pues selecciono acá mi tercero. Pero si incluyo todos, pues me genera toda mi cartera de clientes. Para hacer este deterioro, para que me haga la nota automática, acá por deterioro, primero necesito, acá en la parte superior, donde está mi cursor, con un clic izquierdo debo darle ver agrupación. ¿Para qué? Para que el nombre completo me salga como es tipo Excel sin agrupar. O sea, me va a desagrupar mi informe de tal forma que me permita hacer mi nota de contabilidad. Si no hago este paso, me puede salir alguna ventana emergente indicándome que no puede realizar la nota actual. Entonces, por favor, tengamos en cuenta este paso para que nos haga bien nuestro deterioro. Seleccionamos los clientes que seleccionamos acá. Bueno, le damos buscar acá en el selector del campus de la parte izquierda, donde está mi cursor, seleccionamos, debemos buscar el campo que se llama deterioro. Deterioro y reversión del deterioro. Acá lo seleccionamos y efectivamente ya el sistema me tiene acá el deterioro de mi cartera según los rangos que le asigné a los riesgos, a mis terceros o en general, si lo voy a manejar por lo general, a este corte, ¿sí? Selecciono, debo seleccionar los que voy a deteriorar, porque en dado caso yo puedo verlo, pero digo, no, a este no le voy a hacer porque efectivamente ya me pagó en enero. Entonces, no, pues para qué lo voy a deteriorar, ¿no? Entonces voy a seleccionar solo los que necesito deteriorar, ¿sí? Hago mi selección y le damos acá en la parte superior deterioro, ¿sí? El sistema me pide la fecha, este deterioro lo estamos haciendo a 31 de diciembre, el mismo corte del 2015. El tercero, si estoy deteriorando un solo tercero, coloco el tercero, pero este tercero es para el encabezado del documento de la nota que va a generar. Entonces, en este caso podemos colocar el nombre de la empresa porque va a ser varios terceros. Elaboró, ¿quién elabora el documento? La empresa. Y pues como vemos, él me sacó por defecto las cuentas que asigné en configuración, ¿sí? Entonces por defecto me trae estas cuentas. Si la empresa efectivamente en sus instrumentos financieros solo deteriora cartera y va a usar estas cuentas, pues ya les queda totalmente automático realizando estas configuraciones. Como vemos, acá hay un indicador que nos dice devolución del deterioro. Si vamos a hacer ese registro donde vamos a reversar el deterioro, lo seleccionamos. En este caso estamos haciendo el registro inicial, entonces lo dejamos en blanco. No IFRS, no, este se deja en dado caso si también queremos manejar por acá nuestra provisión de cartera, entonces en dado caso se puede dejar que sí es GAP y que no es IFRS, pero en este caso no, en este caso estamos generando nuestra nota de deterioro, entonces no va a aplicar local, hay que tener en cuenta que es, por eso el sistema cuando lo generamos, esta parte de acá abajo, por defecto es como se debe quedar, ¿sí? Porque no podemos este registro dejarlo bajo norma local, o sea, no lo permite la norma
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y que finalmente por 4 años hasta el 2019 tenemos que manejar esta contabilidad paralela. Perfecto, entonces damos OK. Damos OK y el sistema nos genera nuestra nota de contabilidad. Si la seleccioné, perfecto. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que tener seleccionado para que nos genere automáticamente la nota del deterioro. ¿Sí? Aquí. Lo que queremos deteriorar. ¿Sí? Si queremos hacer de un solo registro, también lo podemos hacer, de un solo tercero. Generamos nuestra nota como tal del deterioro. Nuestras cuentas. Él nos genera nuestra nota. OK, bueno. Por esta parte también podemos manejar todos nuestros deterioros que tenga que ver con la parte de instrumentos financieros, ¿sí? Vamos a hacer un break de 5 minutos. Mientras hacemos el break me pueden hacer las preguntas por medio del chat y yo les voy a ir contestando. Entonces me pueden hacer las preguntas por medio del chat y yo les voy contestando cualquier inquietud que tengan hasta el momento en lo que hemos dado en nuestra capacitación. Vamos a pasar a la herramienta de activos fijos, cómo podemos hacer nuestra depreciación de activos fijos bajo norma local y bajo NIF. Teniendo en cuenta que muchas empresas, según su política, es diferente la depreciación que realizan bajo norma internacional y bajo norma local. Entonces ya vamos a pasar, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y ya pasamos a ver la parte de activos fijos. Por intermedio del chat por el momento me pueden escribir las inquietudes. Les recordamos que las empresas partner de Sure Software son Sure Consulting y Sure System. Sure System presta sus servicios de ventas de equipos de cómputo, ventas de hardware, software. Y Sure Consulting presta sus servicios de capacitación e implementación en Sure Software, todo lo que requieran en la parte técnica, en la parte de capacitación y de parametrizaciones de Sure Software.
presta estos servicios, adicionalmente presta servicios de asesorías contables, revisoría fiscal, auditorías y la parte de implementación de normas internacionales y políticas contables. Cualquier persona que esté interesada al final de chat me pueden escribir para que los puedan contactar. Perfecto. Bueno, vamos a mirar acá una pregunta. Dice, si cometo el error de configurar mal una cuenta, ¿puedo posteriormente modificarla o reclasificarla a otra cuenta si ya he hecho movimientos? Ok, entonces, si necesito hacer un cambio en mi ESFA, en mi balance inicial, simplemente vamos por búsquedas, documentos, balance inicial, ¿sí? Buscamos nuestro balance inicial. Buscamos nuestro documento por búsquedas. Con doble clic abrimos nuestro documento. Nos ubicamos acá en la parte superior en movimientos contables y IFRS y puedo clasificar la cuenta. Entonces acá simplemente la busco. Para poder hacer este cambio tengo que ser un usuario que tenga permiso a modificar en documento las cuentas contables, ¿sí? Si no tengo ese permiso, el sistema no me va a permitir hacerlo, ¿sí? Tengo que tener el permiso. Entonces acá simplemente cambio la cuenta y damos guardar. Si tenemos la versión Enterprise, la versión Senior que maneja auditoría, podemos posteriormente ver la auditoría de los movimientos que se han realizado, ¿sí? O los cambios que se hayan realizado en las cuentas como tal, acá en auditoría. Entonces es importante que los que tengamos esta versión ya tenemos claro si realizamos algún cambio nos queden los registros. ¿Sí quedó claro? ¿Tenemos alguna otra inquietud? Vamos, bueno, ya todos ven la pantalla y me escuchan. Bueno, estamos acá en la edades de cuentas por cobrar. Tenemos que tener en cuenta que las cuentas que incluyamos en nuestra configuración estén bien la naturaleza para que nos genere bien nuestra nota de deterioro. Entonces, vamos a hacer nuevamente la nota para que puedan verificar cómo nos queda en la nota de deterioro. Perfecto, entonces estamos acá en nuestra cuenta por cobrar, ya incluimos la columna de deterioro, seleccionamos, le damos en la parte superior donde está el lápiz con la hoja de deterioro, a 31 de diciembre del 2015. El tercero, vamos a colocar el nombre de la empresa porque vamos a hacer deterioros de varios terceros, quien elabora el documento y la empresa, ¿sí? Entonces, efectivamente, nuestra cuenta del gasto contra nuestra contracuenta del deterioro. Le damos OK y el sistema me genera nuestra nota automática del deterioro y miramos acá nuestros movimientos contables IFRS y aquí nos deja el registro de nuestra nota de deterioro. Por eso mismo, el deterioro no lo aplica solo en movimientos contables IFRS. Perfecto. Entonces ya sabemos manejar nuestra herramienta para hacer nuestros deterioros en Sure Software. Bueno, ya resumiendo esta parte y teniendo claro, vamos a pasar a la parte de activos fijos. El módulo de activos fijos tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajarlos tanto local como NIF, ¿sí? Acá, inicialmente por crear activos fijos, ¿sí? Tenemos la pestaña, abre el formulario donde tenemos todos los campos para crear nuestros activos fijos. Si ya los tenemos creados, buscar, doble clic y ya acá vemos un ejemplo de un activo que ya está creado acá en el sistema, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta para acá? Para diligenciar el código, si manejamos algún serial, centro de costos si maneja nuestro activo, asignarle una contabilización para el activo fijo, el responsable, la agrupación, ¿sí? La garantía, tenemos otros campos que son más informativos. Si las empresas requerimos
diligenciarlos, aprovechemos todo lo que tengamos en el sistema. Si nos piden algo, pues sepamos cuándo se le vence el seguro al vehículo o a nuestro activo fijo, que no tengamos que siempre busquemos el físico en el archivo de 10 años para encontrar esta información, si para eso tenemos a nuestro sistema y a Azure Software, ¿sí? Los podemos agrupar, si tenemos crearles alguna clasificación, con el más podemos crear alguna agrupación y seleccionarla, y también nos permite tenerle hasta dos agrupaciones. Observación, y también nos hace una gráfica de nuestra depreciación acumulada y del valor acumulado del activo, ¿sí? Método de depreciación, entonces ya en el formulario en la parte derecha encontramos nuestro método de depreciación, tanto GAAP como IFRS, ¿sí? Efectivamente, el sistema nos permite manejar línea recta, suma de dígitos, reducción de saldo, unidades producidas y doble saldo decreciente. Si un software nos permite hacer cualquiera de estos métodos de depreciación, que ya todos conocemos, pero generalmente usamos línea recta en local, en GAAP, porque así es como nos lo permite la parte tributaria y fiscal en Colombia, que debemos manejarlo. Entonces le seleccionamos línea recta. Valor de compra, pues es nuestro costo histórico, ¿sí?, que tenemos en nuestra contabilidad. Vida útil, acá tenemos 60 meses, unidad de media mes, ¿sí? Y la fecha. Entonces la fecha de cuando compramos nuestro activo, que fue el 1 de junio del 2015. Por eso el sistema me hace el acumulado acá en años. El IFRS, también tenemos nuestros asesores de NIF, según nuestra política, nuestras normas, ya se evaluará si la parte de activos fijos es significativa, si son empresas que manejamos mucha maquinaria, costos muy altos, que actualmente no vemos la realidad económica de nuestro negocio. Se evaluará si se puede aplicar y si Ursofa nos permite usar otro método de depreciación, ¿sí?, de los que están actualmente creados, estos métodos. Digamos que nuestro valor razonable o para implementarlo en NIF es de 70 millones y tenemos un valor de rescate, valor residual de 7 millones. Este valor residual, la norma siempre lo pide porque finalmente cuando nos acaba la vida útil de nuestro activo se puede finalmente usar, vender como chatarra, entonces que podamos tener ese valor y lo podamos descontar de nuestro valor razonable, nuestro valor de uso, para poder depreciarlo solo sobre la diferencia. Vida útil 5 años, ¿sí? Y seleccionamos esta parte, ¿sí? Acá vamos a seleccionar cómo queremos hacer nuestra depreciación. Acá en el ejemplo lo vamos a hacer por año, ¿sí? Y pues acá en la parte inferior nos generan nuestras proyecciones y nuestros movimientos contables que ya tenemos en este activo, ¿sí? En este caso ya tenemos unos documentos con unas depreciaciones y una proyección de la depreciación en el sistema, ¿sí? Nosotros acá, si seleccionamos GAAP, le damos dispersar, nos genera nuevamente cómo nos va a quedar en línea recta la cuota de depreciación a 5 años. Y en la parte de IFRS también acá dispersar y nos hace la dispersión con 70 millones, ¿sí? Siempre tenemos que inicialmente en entonces siempre debemos crear todos nuestros activos en cada uno de nuestros activos acá, agregar, y creamos nuestro nuevo formulario. Es el paso inicial que debemos hacer con nuestras proyecciones GAAP o IFRS. Siempre va a ser del día 1, acá. No, es como la secuencia que manejamos acá. Es una secuencia como tal, un consecutivo. Como vemos acá, nos dejan los 7 millones al final, que es el valor de rescate que dejamos bajo NIF. Entonces, cada proyección simplemente damos un clic y pasamos a la proyección GAAP y a la proyección IFRS. Entonces, las proyecciones acá
siempre es efectivamente. Lo que pasa es que acá la proyección es porque acá colocamos que era el 1 de junio del 2015. Entonces, toda la proyección me la va a hacer el corte primero, ¿sí? Entonces acá ya creamos toda nuestro activo, tenemos una gráfica de nuestro activo. Ahora vamos a hacer nuestra depreciación. Entonces, inicialmente creamos todos nuestros activos por crear activos fijos, le creamos toda su tabla, las proyecciones. Es importante que pues siempre ya tengamos claras nuestras políticas para hacer este paso, pero igual el sistema nos permite, si necesitamos hacer algún cambio, nos lo permite hacer, ¿sí? Lo podemos hacer acá, pero tenemos que tener en cuenta si ya tenemos algunas depreciación generadas. Mira, acá hice unos ejemplos y efectivamente las depreciaciones que estaban anteriormente estaban por otro valor. Entonces, pero el sistema sí nos permite acá, en dado caso, digamos que si mi valor de rescate es el 10%, damos 8 millones dispersar, y aquí en IFRS pues nos cambia 80 millones. O sea, las proyecciones las podemos cambiar, pero pues ya después de que empecemos a hacer los documentos, sí es recomendable que ya tengamos esta dispersión fijada como tal en nuestra política. Finalmente, pues las políticas que queden este año son las definitivas, y pues ya nuestros asesores nos habrán comentado que no podemos estar cambiando una política porque se puede ver como si fuera un error, y debemos después, en dado caso, reevaluar volver a mirar esas cifras. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esta parte. Entonces, por búsquedas, activos fijos, acá ya buscamos los activos que tenemos creados y vamos a hacer nuestra depreciación. Entonces simplemente podemos seleccionar varios o un activo, y le dan, bueno, con doble clic nos abre la ficha. Si lo seleccionamos y si le damos acá en la parte superior proyecciones pendientes, entonces ya podemos generar nuestra nota contable de depreciación. Acá seleccionamos el activo, los activos que quiera depreciar, si quiero todos, a 31 de diciembre del 2015. Puedo generar un documento por cada activo, si lo quiero hacer individual, o por fechas en general. Entonces acá selecciono mi activo. Sí, bueno, vamos aquí a darle buscar. Y vamos a generar pues nuestra nota contable. Simplemente podemos seleccionar acá siempre o individual y generamos nuestro documento. Entonces a 31 de diciembre, entonces es lo importante que nuestro software nos ayuda a hacer los documentos automáticos. ¿Quién elabora? Si manejamos, en dado caso, un prefijo, es importante de pronto que sí manejemos un prefijo para tener el control de estos documentos, y generamos automáticamente nuestras notas de depreciación. Y acá, como vemos en la parte inferior, nosotros podemos hacer, el sistema nos permite, nos da las ayudas que podamos, si ya tenemos un historial de nuestros activos, hacer una conciliación de lo que ya tenían en su depreciación. Pero pues necesitamos seleccionar con la proyección en la parte inferior, ¿sí? Acá con la proyección. Seleccionamos para que, como vemos acá, él ya nos va generando cuando vemos acá este chulo verde, ya quiere decir que está conciliado con la parte contable, que está en la parte inferior. Ahí siempre vamos a tener nuestros movimientos contables. Generalmente siempre creamos en la ficha antes de hacer nuestro documento, porque ya vamos al documento factura de compra, seleccionamos este código de activo y el sistema nos va a contabilizar basado en esta plantilla. Ya automáticamente él nos va a hacer un match o nos lo va a conciliar porque ya está la compra en el documento. Pero también lo puedo hacer, en dado caso, manual, seleccionando las dos partidas, ¿sí? Entonces, en la parte de activos fijos es importante que primero empecemos a llenar, a crearlos y tener los métodos de depreciación que nos permite como tal nuestra política en IFRS y pues la norma local bajo GAAP. Entonces, como vemos, Sure Software nos permite hacer la depreciación automática, generar las dos notas contables, tanto local como IFRS.
Me pueden preguntar por medio del chat si tenemos alguna inquietud. Podemos hacer las preguntas por intermedio del chat.